En este tema seguiremos hablando de la neuritis óptica, pero afrontaremos otras formas que no son las descritas previamente como autoinmunes o neuroinmunes. Este es mi conflicto de intereses, igual, sin nada. Y como hemos comentado antes, hemos hablado de la neuritis óptica en el contexto de enfermedades inflamatorias cerebrales, pero tenemos que tener presente que hay otras enfermedades inflamatorias, sobre todo sistémicas, o otras alteraciones que nos pueden cursar o presentar con neuritis óptica. Entre ellas, en la clasificación de Osborne que vimos aquí, vemos que especifican enfermedades inflamatorias sistémicas, sarcoidosis, lupus, Sjögren, Behçet, paraneoplásicas o asociadas a terapias, pero nosotros hablaremos de las siguientes. Básicamente de la asociada a sarcoidosis, las asociadas a vasculitis o a enfermedades del tejido conectivo, las asociadas a infecciones y las postvacunales. Es importante que hay alguna serie de signos que nos tienen que hacer pensar que no estamos frente a una neuritis óptica típica y entonces no estamos frente a una forma aislada o no estamos frente a una forma autoinmune neurológica, que son, o al menos tenemos que pensar en las formas más atípicas neurológicas, como podría ser una NMO o un MOC. Estos signos de alarma serían los siguientes. En primer lugar, la presentación clínica típica. Si el dolor o la pérdida visual duran más de 2 semanas. Si no hay dolor. Si vemos anomalías retinianas o vitritis asociadas, no suele aparecer ninguna de estas dos cosas en las alteraciones neuroinmunológicas. Si ya se presenta con una atrofia óptica no explicada. Si la pérdida visual es severa en paciente de otra raza que no sea caucásica, o una pérdida visual severa sin recuperación precoz al cabo de al menos 2-4 semanas. También, si el curso es atípico, si sigue progresando más allá de las 2 semanas, pensemos en otra cosa. Si después de 3 meses no se recupera, o si hay un deterioro de la función visual después de retirar o bajar corticoides o inmunosupresores. También consideramos signos de alarma una de las cosas que hemos dicho antes, que a veces hay neuritis que son bilaterales, pues también hay que vigilarlo. Y de la misma manera también el antecedente neoplásico. Entonces, una de las que hemos incluido aquí, aunque lo hemos comentado antes, es la neuropatía óptica crónico recurrente, porque sale en aquel listado que hemos dicho antes a la derecha. No vamos a decir nada, es corticodependiente, con necesidad frecuente de inmunosupresión, los brotes generan secuelas, pero lo añadimos aquí porque en algún caso algunas se ha asociado con la presencia de anticuerpos antinucleares. Y ya dijimos que el 40% de las que previamente habían estado etiquetadas como CRYON en realidad son enfermedades asociadas a anti-MOC. Pasando al siguiente grupo, hablaremos de las neuritis infecciosas. Entre ellas tenemos sobre todo la sífilis, la tuberculosis, la toxoplasmosis, causas víricas, entre las cuales se encuentran sobre todo la parotiditis y el sarampión, que aunque actualmente se realiza vacunación, no olvidemos que puede ser que veamos en un futuro, teniendo en cuenta que vuelve a haber otra vez un descenso de vacunación de la triple vírica, y podemos encontrar también en situaciones posinfecciosas y posvacunales. Luego las comentaremos. Empezaremos por la sífilis. La afectación del nervio óptico puede aparecer tanto en sífilis secundaria como en sífilis terciaria. Y la forma de presentación es muy variada. Pueden aparecer lesiones retinianas, neuroretinitis, papilitis, neuritis retrovulvar, perineuritis, etc. Y en la sífilis terciaria suele aparecer o papilitis o neuroretinitis en la forma meningovascular, o bien atrofia óptica progresiva en la neurolues parenquimatosa. Es muy importante en la actualidad pensar en sífilis porque cada vez hay un incremento más de infecciones a este nivel y muchas veces no se sospecha por las características del paciente. Yo pienso que en todo paciente con una neuritis óptica, con cierto edema,
a veces con borramiento papilar y algo de vitritis. Es importante descartar la causa luética. Si hay afectación del nervio óptico, pensemos que ya os lo digo, que ya no estamos en una forma primaria, sino secundaria y terciaria, y el tratamiento es penicilina endovenoso, previo ingreso. Otra enfermedad que nos puede dar también afectación es la tuberculosis. La tuberculosis nos puede afectar bien porque ve una meningitis basal y entonces nos da una aracnoiditis optoquiasmática por la localización, con neuritis óptica anterior retrovulvar, muchas veces asocia también trastornos de motilidad ocular. Puede dar neuroretinitis, puede haber o presenciarse la localización de un tuberculoma en el disco o papila, y también, si en casos de que la tuberculosis haya generado una hipertensión intracraneal, se puede ver un papiledema bilateral. Pero casi más frecuente que todas estas alteraciones tuberculosas es la afectación del efecto tóxico por el tratamiento. Muchos de los fármacos que se utilizan, tanto la etambutol como la isoniazida, como en algunos casos el linezolid o otros pueden ser tóxicos, pero evidentemente el que más da es el etambutol, según las dosis que se utilicen y el tiempo de tratamiento. Hay tendencia en formas resistentes o en formas que no sean el Mycobacterium tuberculosis a utilizar tratamiento con etambutol a muy largo plazo y recordar que precisa controles. Supongo que se comentará en las neuropatías ópticas tóxicas. La enfermedad de Lyme, causada por la Borrelia burgdorferi, se caracteriza por la presencia de 3 estadios: una forma localizada precoz, una forma diseminada precoz y una tercera crónica, y se produce afectación del nervio óptico en el segundo estadio. Puede caracterizarse por neuritis anterior o retrovulvar, por neuroretinitis, por presencia de papiledema asociada a meningitis o meningoencefalitis. Otra infección que puede dar también afectación del nervio puede ser la toxoplasmosis, bien porque se produce una cicatrización macular por las lesiones y eso provoca una pérdida de fibras nerviosas y de células ganglionares con la correspondiente atrofia del nervio y la pérdida visual, o bien pueden aparecer lesiones peripapilares, como vemos aquí con la flecha roja, en la cual hay un foco toxoplásmico que genera una inflamación alrededor del nervio óptico y también provoca un descenso visual, y en este caso provoca un cuadro de edema macular con neuroretinitis. En situaciones de inmunosupresión es importante tener en cuenta la posible afectación por otras infecciones como citomegalovirus, en los cuales se ve esta imagen característica con infartos o con infiltrados, lo que se llama en ketchup y mostaza, o como le queráis llamar. Generalmente hay siempre lesiones retinianas, pero en ocasiones se puede ver únicamente afectación del nervio. Y también puede haber infecciones por hongos, como podría ser el criptococo, que puede aparecer en situaciones de inmunosupresión que cursan con hipertensión intracraneal y papiledema y afectación de ambos nervios ópticos. Otras formas que se presentan en situaciones infecciosas son las virales. Ya hemos comentado la posible afectación por la parotiditis y el sarampión, teniendo en cuenta la disminución de la vacunación actual. Las vacunales, se ha descrito presencia de neuritis después de vacunaciones bacterianas, como por el bacilo de Calmette-Guerin, la tétanos o difteria. También después de vacunaciones víricas, probablemente hasta hace poco la más frecuente era la posgripal. También se ha descrito tras triple vírica y hepatitis B. Y de reseñar que hubo una época cuando se realizaba la vacunación por COVID con la vacunación de AstraZeneca, que se vio que había un incremento de neuritis óptica en los pacientes vacunados con esa vacuna, y que algunos de ellos desarrollaban la
presencia de anticuerpos anti-MOC, es decir, que era como un desencadenante inmunológico de la enfermedad anti-MOC. No se llegó a... Se ha publicado casos aislados, hay constancia de una serie multicéntrica, pero no sabemos por qué no se llegó a publicar. ¿Por qué se caracterizan tanto las virales como las posvirales como las posvacunales? Generalmente por afectación bilateral con un edema de papila acusado y pérdida visual. El tratamiento suele ser megadosis y existe siempre el antecedente o bien de la infección o bien de la vacuna. El tratamiento son megadosis de esteroides, generalmente 1 gramo al día durante 3 días o si son niños dosis equivalentes, y a veces precisa pauta de tratamiento corticoideo mantenido porque no es extraño que pudiera existir recidivas. Otra forma de presentación que podemos ver de afectación del nervio en etiologías que pueden ser infecciosas, aunque se ha descrito también en otras no infecciosas, es la neuroretinitis, en la cual se aprecia un edema del disco con presencia de edema en el haz papilomacular y líquido subretiniano en esta zona y la presencia de exudados peripapulares formando una estrella macular que puede aparecer en fases evolucionadas o tardías. A veces inicialmente no se ve, pero sí se ve ciertamente la presencia de líquido a nivel en la zona del haz papilomacular. Hay que tener en cuenta que el 50% de las neuroretinitis no se encuentra la causa, y dentro de las causas conocidas probablemente la más frecuente es la infección por Bartonella henselae, también conocida como enfermedad por arañazo de gato. Pasamos ya a las neuropatías ópticas de causa inflamatoria e infiltrativa. Entre ellas tenemos la sarcoidosis. Hay una forma de neuritis que es la perineuritis, que la comentaremos de forma un poco más específica. También la paquimeningitis. Y vamos a comentar ahora seguidamente la sarcoidosis, que nos puede causar afectación del nervio óptico de varias formas. Casi siempre asociado a afectación neurológica, es decir, casi siempre asociado a neurosarcoidosis, pero a veces nos encontramos con formas aisladas. Puede haber edema papilar secundario a uveitis posteriores, puede haber infiltración granulomatosa del nervio, como vemos en esta imagen, o apreciar papilitis o neuritis retrovulvar, puede haber afectación perineural con perineuritis, y ahora veremos lo que es la perineuritis, o puede causar también paquimeningitis en la forma neuromeningia, que puede cursar con una neuropatía óptica compresiva. La perineuritis, ¿qué es? No es propiamente una inflamación del nervio óptico, sino que es una inflamación de la vaina del nervio óptico. Cursa con edema papilar, cursa con dolor a la motilidad, porque estamos moviendo una estructura inflamada, poca pérdida visual generalmente, y dentro de las causas hay que descartar causas infecciosas y granulomatosas, la sífilis, la tuberculosis, inflamatoria como la sarcoidosis, la enfermedad IgG4 o las enfermedades granulomatosas como la poliangitis con ANCA positivo. De reseñar que la enfermedad anti-MOC también cursa con afectación perineural, pero siempre va asociado con una pérdida visual significativa, es decir, ahí siempre tenemos una neuritis asociada. Otro trastorno que podemos ver asociado es la paquimeningitis. La paquimeningitis suele dar una afectación del nervio óptico, pero suele ser por una neuropatía compresiva, por un proceso inflamatorio que aparece alrededor, generalmente en el ápex o en el ala mayor, en la meninge, y cursa con una pérdida visual por compresión, con defecto pupilar aferente, etc. Las patologías a sospechar son también enfermedades granulomatosas, como la tuberculosis, la granulomatosis con poliangitis
o la enfermedad IgG4, pero también hay una forma idiopática que no se sabe la causa y que de repente la meninge se engruesa y empieza a engrosarse en la base craneal o en la base, sí, en la base craneal y invade o comprime el nervio óptico a ese nivel. Dentro de las manifestaciones de las enfermedades autoinmunes, fijaos en este cuadro que aunque ya tiene un tiempo, casi todas las enfermedades autoinmunes pueden dar trastornos oftalmológicos. Y trastornos neurooftalmológicos los puede dar el lupus, los puede dar, aunque hemos puesto aquí la esclerosis múltiple, ¿no? Puede haber la sarcoidosis, puede darla el Behçet, los síndromes antifosfolípidos y trastornos vasculares. Las vasculitis necrotizantes suelen dar una neuropatía óptica anterior o posterior, que generalmente suele ser isquémica, con una pérdida visual aguda, con signos sugestivos de forma anterior o forma posterior. Anterior veríamos edema de pupila, hemorragia sin llama, y si es posterior, simplemente veríamos la pérdida visual, pero no veríamos nada en el fondo de ojo. Pero también las vasculitis necrotizantes pueden dar una pérdida visual crónica por neuropatía compresiva, a veces sin apreciar otros signos orbitarios. Aquí vemos la afectación visual en un estudio de 1.286 pacientes. No es mucha la afectación del nervio óptico, pero dependiendo de la serie, pues tenemos que en general ronda el 3%, pero unos como la periarteritis nodosa puede llegar a ser casi del 7% y en las otras suele ser menor. Aquí vemos algunas imágenes que podemos ver. Abajo a la izquierda un disco normal, pero con una pérdida que ya os digo que era una neuropatía óptica isquémica posterior. Arriba vemos, aquí arriba a la derecha, un edema de papila sectorial con cierta atrofia inferior y en el lado izquierdo vemos un edema de papila florido con hemorragias, afectación vascular. El lupus puede dar también neuritis óptica, neuropatía óptica isquémica anterior o posterior, incluso inflamaciones a nivel de quiasma o bien a nivel cortical, cerebral. Es importante tenerlo presente, que también puede dar otras alteraciones como parálisis de sexto nervio. El diagnóstico es difícil, pero generalmente suele aparecer en el contexto de un paciente con una enfermedad muy evolucionada. Finalmente, para concluir, tener presente que como causas de neuritis hay que pensar no solo en causas neuroinmunes. Ya os he enseñado en la presentación anterior el algoritmo diagnóstico que utilizamos, que hay causas que son como enfermedades sistémicas, infecciosas, enfermedades del tejido conectivo, tratamientos, como hemos dicho, los anti-TNF o vacunales, que la presentación es atípica, que hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, los signos, los red flags o la bandera roja o signos de alarma, y que evidentemente el tratamiento es causal, dependiendo de cuál sea la etiología de la neuritis, aunque muchas veces si es neuritis inflamatoria, evidentemente los corticoides es el primer tratamiento de elección. Luego habrá que ver si necesitamos tratamiento de mantenimiento y también cuáles son el tratamiento de la enfermedad de base. Finalmente, muchas gracias por prestar atención a esta charla y esperemos que os sea de utilidad.